síndrome es un conjunto de síndromes bastante desafiantes para el examen clínico de nuestra especialidad, ¿no? Estas son algunas imágenes de los barrios altos. Yo nací, crecí en barrios altos. Esta es la Plaza Italia. Esta es la última cuadra de Girón Junín antes de la Plaza Italia. Frente estaba la Casa Barco, creo que ya se cayó. El convento de los Descalzos. Este es el monumento de Raimondi que está en el centro de la Plaza Italia. Y este es el puente que está detrás del Palacio de Gobierno, cruzando, digamos, al convento de los Descalzos, ¿no? Que está un poco más abajo. El pericardio, como todos sabemos, pues es una bolsa que en su interior contiene al corazón. Este saco está formado por dos hojas, una hoja visceral que está adherida al corazón, a la víscera cardíaca. Está formada por una sola capa de células y, por supuesto, tejido graso, como vamos a ver más adelante. Y la segunda capa, que está en relación a las cavidades pleurales, es una capa fibrosa, mide aproximadamente 2 milímetros, está formada por una capa de células mesoteliales y adicionalmente una capa fibrosa de colágeno y elastina, contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, los nervios. Y en el interior de este saco hay un espacio que es casi virtual porque solamente tiene entre 15 a 35 centímetros cúbicos de fluido que se encargan de lubricar el corazón y que no existan movimientos de roce durante los movimientos que el corazón hace en el ciclo cardíaco. Es una pieza anatómica de un paciente que falleció, entre otras cosas, como una secuela importante de inflamación pericárdica. Obsérvese estos tractos de fibrina, son muy característicos de la pericarditis tuberculosa, que es una de las principales causas en nuestro medio. El saco pericárdico está, como ya mencionamos, son dos hojas, la hoja visceral, la hoja parietal. Estos son los repliegues que unen hacia la pared, digamos, anterior del tórax. Acá se ha sacado, digamos, el esternón y las costillas. Aquí se ha retirado la hoja visceral, la hoja parietal, perdón, y queda expuesto el corazón, los grandes vasos, las orejuelas. Existe un repliegue longitudinal que está detrás de la aorta. Acá está la bola aórtica, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Acá en sentido anterior está el ventrículo derecho como una media luna. Y observen ustedes la diferencia que hay entre la pared del ventrículo derecho, hipertrabeculada, más delgada que la del ventrículo izquierdo, y la mayor cantidad de grasa en la hoja parietal, y igualmente en la hoja visceral, que tienen una función protectora sobre el corazón. En cambio, en el posterior, la cantidad de grasa es significativamente menor. Esto es lo que sería el receso longitudinal que está detrás de la aorta. Acá se ha sacado la aorta, y hay un seno transverso que está en relación a las venas pulmonares. El pericardio puede afectarse por agentes bacterianos. Este es un paciente que falleció con una secuela de una infección bacteriana. Este es una pieza de un paciente que falleció de una neoplasia con metástasis a pericardio. Cuando los procesos inflamatorios del pericardio se solucionan y cicatrizan, algunos pacientes desarrollan engrosamiento tanto de la hoja parietal como visceral, áreas de calcificación y muchas veces fusión de las hojas, lo que lleva al síndrome constrictivo, que es una de las formas de presentación de la enfermedad pericárdica. Como mencioné, la hoja visceral está formada por una sola capa de células mesoteliales, dependiendo si es la porción anterior en relación al ventrículo derecho o la posterior ventrículo izquierdo, lo que diferencia la cantidad de grasa que hay. Y en cambio, la hoja parietal está compuesta por la capa de células mesoteliales y una densa capa de colágeno y elastina, los principales componentes, y contiene en su interior los vasos sanguíneos, vasos linfáticos
entre otras estructuras. Las funciones del pericardio: fija el corazón en el mediastino, reduce la fricción del corazón y los órganos vecinos, facilitando los movimientos de rotación y traslación durante el ciclo cardíaco. Constituye una suerte de barrera frente a procesos infecciosos y neoplasias, pero este es, diríamos, algo relativo porque la presencia de vasos sanguíneos y vasos linfáticos en la hoja parietal hace que por esta vía puedan llegar tanto infecciones como procesos neoplásicos, pero definitivamente es una barrera que, dependiendo del estado inmunológico, tiene un efecto protector importante. También es una estructura que distribuye las fuerzas hidrostáticas del corazón, previene una dilatación aguda por sobrecargas de volumen que pueda tener el paciente, y tiene que ver con el acoplamiento diastólico entre los ventrículos, que significa de que en el llenado este sea similar en ambas cavidades, independientemente de la presión que hay dentro de las mismas. Y también tiene que ver con el acoplamiento de las presiones intracardíacas con las presiones intratorácicas. La enfermedad pericárdica tiene diferentes formas de presentación clínica. Puede ser como síndrome de ojo torácico agudo, insuficiencia cardíaca, derecha-izquierda, situaciones de un colapso hemodinámico, que es el caso del taponamiento cardíaco. Es también un diagnóstico desafiante cuando tenemos que descartar la coincidencia o diferenciar de una cardiopatía restrictiva, que semiológicamente es muy similar. Incluso puede ocasionar muerte súbita en los pacientes que tienen ausencia parcial de pericardio, en donde una herniación de la aurícula derecha puede generar una suerte de shock obstructivo con colapso del paciente, incluso riesgo de muerte súbita. Comprenderán ustedes que si no sabemos que la estructura afectada es el pericardio, diferenciar dolor torácico, por ejemplo, de otras causas de dolor torácico, por mencionar algunas, síndrome coronario, embolia pulmonar y lesión de aorta, es un desafío. Falla cardíaca puede ser pues por mecanismos eléctricos, por mecanismos mecánicos como lesiones de válvulas, problemas de miocardio. Un colapso hemodinámico puede ser por un choque hipovolémico, puede ser por una compresión de grandes vasos. Es decir, hay que hacer un ejercicio clínico bastante importante para diagnosticar adecuadamente un síndrome pericárdico. Los síndromes ya en específico: tenemos la pericarditis aguda. Dos formas: la perimiocarditis, cuando una inflamación pericárdica compromete por vecindad el miocardio. La miopericarditis, que es cuando una miocarditis compromete el pericardio. En este caso, la presencia de arritmias y las alteraciones en la motilidad regional nos es útil para descartar compromiso miocárdico. Puede haber, como consecuencia de la inflamación aguda, derrame pericárdico, el cual, dependiendo la magnitud y velocidad con que se acumula, puede generar un incremento de la presión del saco pericardio que llevará a un taponamiento cardíaco. Si el tratamiento no es adecuado y en 30 días tenemos un nuevo episodio de inflamación aguda, estamos frente a una pericarditis recurrente. Repetidos episodios de pericarditis recurrente pueden llevar a un engrosamiento progresivo de las hojas. Es posible que la hoja visceral esté rígida, gruesa, en presencia aún de un derrame, síndrome fusivo constrictivo. Y finalmente, la cicatrización inadecuada difusión de las dos hojas nos lleva a una pericarditis constrictiva. La etiología depende del centro, la institución o el país que hace la publicación, porque dependiendo las condiciones socioeconómicas, hay países como el nuestro en donde las enfermedades infecciosas son la causa más frecuente. Si nosotros comparamos información de Bangladesh, de Haití, de Nigeria, de Angola, de países económica y políticamente comparables al nuestro, la mayor frecuencia va a ser tuberculosis.
Si hablamos nosotros de países como Inglaterra, Canadá, Luxemburgo, Suiza, probablemente la mayor frecuencia van a ser o neoplasias o secuelas post cirugía cardíaca o complicaciones de infarto de miocardio. Por eso con los números y la prevalencia de etiologías hay que tener cuidado de dónde es la fuente de publicación. En nuestro país la causa más frecuente es la tuberculosis, enfermedad infecciosa. Le siguen las enfermedades del colágeno, dentro de ellas el lupus, que es bastante prevalente. Luego sigue la asociada con la uremia. Ustedes saben de que la prevalencia de hipertensión arterial y de diabetes mellitus cada vez es mayor, y ambas producen daño renal y pueden llevarnos a uremia. Estamos en una ciudad bastante violenta y cada vez los traumatismos torácicos, sea por arma blanca, sea por herida de bala, o traumatismos cerrados, pueden generar inflamación del pericardio con consecuencia de un síndrome agudo o crónico de pericardio. Las neoplasias, que cada vez con el crecimiento de la oferta de servicios de salud se diagnostica más. Y también la modernidad nos está haciendo pues de que una de las complicaciones asociadas con hábitos nocivos, con estrés psicosocial, como es la enfermedad coronaria, hace que cada vez tengamos más infartos. Entonces poco a poco estamos igualándonos a otras realidades económicas en donde estas etiologías son las más prevalentes. Pero en nuestro medio, la secuencia de frecuencia es la que les presentamos. Al menos en el hospital donde yo trabajo, el Hospital Hipólito Unanue. La pericarditis es un proceso inflamatorio que afecta el pericardio, produciendo como consecuencia una exudación en fase aguda. Esta inflamación puede ser causa de un engrosamiento y fibrosis en la membrana, lo cual puede dar lugar a una enfermedad de curso crónico. La pericarditis aguda se caracteriza fundamentalmente por, bueno, manifestaciones generales, fiebre, malestar general, poliartralgias, todo lo que ocasiona un proceso inflamatorio o infeccioso general. El compromiso pericárdico típicamente tiene como expresión clínica el dolor, que tiene una característica peculiar que aumenta con la inspiración. Con la tos, mucho cuidado en esta época de pandemia, porque una tos puede ser camino al más allá. Con la deglución y con el decúbito. Es un dolor que es tipo pleurítico, es, digamos, comunicada. Hace que muchas veces el paciente tenga una posición altángica, sentado hacia adelante. El signo característico cuando tenemos inflamación pericárdica y escasa cantidad de derrame es el frote pericárdico, que es como cuando rozamos dos hojas, no sé si escuchan. Ese es el sonido característico del frote pericárdico. Tiene tres componentes: un componente sistólico, un componente diastólico y un componente presistólico que corresponde a la sístole auricular. Definitivamente, cuando aumenta el volumen del derrame, asistimos a una disminución de la intensidad de los sonidos, de los ruidos cardíacos, y el derrame poco a poco desaparece. Incluso muchas veces tenemos que hacer alguna maniobra como que el paciente inspire profundamente y contenga la respiración para percibir el frote pericárdico. El examen más común o el más disponible en nuestra especialidad, que es el electrocardiograma, nos muestra, como vamos a ver más adelante, alteraciones en la repolarización, que es un sector específico del electrocardiograma, y otras características peculiares. Este es el electrocardiograma, y el cambio característico que tenemos nosotros es un desnivel negativo del segmento PR, un aumento del supradesnivel del segmento ST, con la característica que es difuso. Esto es lo que diferencia de la enfermedad coronaria. Cuando hablamos de enfermedad coronaria, tenemos que tener presente de que la diferencia es que en el coronario es una presentación de tipo regional.
Eh, Cuando han hablado en la clase de enfermedad coronaria, ¿han hablado algo de cambios regionales? ¿Alguien que pueda contestar eso? ¿Me escuchan? Mm, Sí, doctor, solo mencionaron un ejemplo, creo, de B1, B2, ¿no? Según la cara septal, así, ¿no? Bueno, vamos a hacer una ampliación para que quede claro. O sea, el concepto es que en enfermedad pericárdica, los cambios de electrocardiograma son en todo el electrocardiograma. En cambio, en la enfermedad coronaria, los cambios son regionales. Vamos a abrir otra presentación que tengo acá. Observen ustedes, eh, se ve la presentación, diagnóstico diferencial de cardiopatía isquémica. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, las arterias coronarias, como deben haber, o como deben recordar de las clases de anatomía, son dos, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda tiene dos divisiones, la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. En el electrocardiograma, dependiendo qué arteria está comprometida, vamos a tener modificaciones en la repolarización, en la onda R o la aparición de onda Q, en lo que se denominan derivaciones vecinas. Si tenemos compromiso en la arteria descendente anterior, los cambios se van a ver en las derivaciones B1, B2, B3 y B4. Incidentalmente, en la derivación B5 o B6, cuando la arteria descendente es muy dominante. La arteria circunfleja tiene expresión en las derivaciones D1, ABL, B5 y B6, como observan aquí, y o cuando la arteria circunfleja es dominante, o sea que da la descendente posterior, a veces algunas de las derivaciones de coronaria derecha pueden ser comprometidas. Y finalmente la coronaria derecha, las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Entonces, a diferencia de la inflamación pericárdica en que todas las derivaciones están comprometidas, en la enfermedad coronaria hay compromiso regional. El concepto de derivación vecina es que por lo menos dos de estos grupos de colores tienen que estar comprometidos para sospechar patología coronaria. Un cambio aislado de una derivación definitivamente no hace diagnóstico, excepto, y mucho cuidado, cuando la que se ha quedado sola acá sin recuadro, ABR, tiene supradesnivel del ST, o sea, se eleva el segmento ST en ABR, la lesión es del tronco de la coronaria izquierda. Comprenderán ustedes de que si se obstruye el tronco de la coronaria izquierda, nos quedamos sin todos los recuadros rojos, los recuadros azules, y lo que sigue, lamentablemente, es pues, la muerte del paciente, porque más de la mitad del ventrículo izquierdo se queda sin funcionamiento. La coronaria derecha, que parece en este electrocardiograma un territorio muy pequeño, acá el electroconvencional no mira ventrículo derecho. Este vaso irriga a todo el ventrículo derecho. Entonces hay que pensar de que cuando se obstruye la derecha, el ventrículo derecho también se obstruye. Por eso es de que en el electrocardiograma hay que hacer derivaciones de ventrículo derecho. Ese es otro tema. Entonces no se olviden el concepto de regionalidad. Y el otro aspecto que también lo van a reconocer con facilidad es que en la inflamación pericárdica con mucha frecuencia los complejos son de un voltaje menor al paciente que no tiene compromiso de pericardio. Entonces, esto es el diagnóstico diferencial con la enfermedad coronaria. Vamos a regresar a la presentación anterior. Entonces, vean ustedes que van a poder reconocer que la magnitud de los complejos es menor y que tenemos una elevación del segmento UCT difusa en todo el electrocardiograma.
Esto es característico de la enfermedad pericárdica. Observen ustedes desnivel negativo del segmento PR y supradesnivel del segmento ST difuso en todo el electrocardiograma. Este es lo típico de la pericarditis aguda. En la radiografía de tórax, dependiendo la magnitud del derrame y la velocidad con que se acumula podemos tener nosotros siluetas que pueden ser inmensas como este. Este es uno de los derrames mayores que he visto, casi 2 litros, esto lo vimos cuando era residente. Pero el concepto aquí es que dependiendo de la velocidad de acumulación y la magnitud aparecen los síntomas. Bueno, esto es lo que busca el eco, que nos cualifica que esto también podemos hacerlo nosotros semiológicamente. Primero, hay derrame, no hay derrame, hay un signo característico que es, como vamos a describir en unos minutos, los ruidos cardíacos de tono variable, los ruidos de baja intensidad y los cambios en la presión arterial y en las venas del cuello. La repercusión hemodinámica definitivamente depende del incremento de la presión dentro del saco pericárdico, que si sobrepasa 20 milímetros aparecen signos característicos que vamos a describir a continuación. Condiciones asociadas significa si el paciente tiene manifestaciones clínicas de un proceso infeccioso, de una colágenopatía, es un paciente oncológico, que definitivamente cada una de estas condiciones tiene su contexto semiológico que orientan a que pudiera ser la etiología del derrame, del compromiso pericárdico. El eco, bueno, una sensibilidad de 100% y un específico 98% para diagnosticar la presencia de derrame, y esto es lo que vemos en una pericarditis aguda. Este es un corazón. Observen ustedes que el pericardio es esta línea blanca que se ve rodeando el corazón, y hay otra línea paralela que sería el pericardio parietal, y lo que está pegado al ventrículo, el pericardio visceral. La franja negruzca que ven acá, entre las dos líneas brillantes, es fluido. Vean ustedes que acá también hay fluido. Esto es una pericarditis aguda, y el síndrome clínico acá, como hay roce de las hojas, es dolor torácico. Recuerden, dolor torácico que aumenta con la tos, con la inspiración y con el decúbito, para sospechar que estamos frente a un problema pericárdico. La presencia de fluido mayor a 50 centímetros cúbicos ocasiona un incremento de la presión intrapericárdica. La repercusión depende de la rapidez y de la acumulación. La evaluación es especialmente ecocardiográfica, pero vamos a ver que semiológicamente también podemos nosotros así hacer una cuantificación bastante aproximada del volumen que hay en el saco pericárdico. Estas son curvas de presión. Podemos tener nosotros una acumulación de poco volumen, pero muy rápido, y un saco pericárdico que no es complaciente. Definitivamente aumenta la presión. Si supera 20 milímetros aparecen los síntomas de compromiso hemodinámico. Podemos tener nosotros procesos que lentamente acumulan volumen, el aumento de presión es muy lento en el tiempo, y vean ustedes que podemos tener, como mencioné al inicio, gran acúmulo de derrame con síntomas que van a aparecer mucho más tardíamente. Comprenderán ustedes que definitivamente lo más importante es la velocidad con que se acumula el derrame para la repercusión hemodinámica del mismo. En el electrocardiograma los complejos son de pequeño voltaje. Vamos a ver alternancia eléctrica, que es el cambio de amplitud de los complejos. Tengo un ejemplo más adelante. Alteraciones en la repolarización, que es lo que hemos visto, el supranivel del ST, y la onda T se hace de bajo voltaje. En la radiografía de tórax, la presencia de cardiomegalia, y dependiendo la severidad del complejo funcional, hipertensión venocapilar pulmonar,
en la clase anterior les mostramos signos de hipertensión venocapilar característicos y en el eco, bueno, cualquier alteración estructural y funcional del corazón podemos detectar. Las técnicas de imagen asociadas como tomografía y resonancia magnética tienen como peculiaridad que pueden caracterizar los tejidos, específicamente la resonancia, y la tomografía, una de las características fundamentales es que tiene gran sensibilidad para demostrar presencia de calcio en las estructuras del corazón y o pericardio. Conforme aumenta el volumen, vean ustedes que los complejos se van haciendo cada vez más pequeños. Aparentemente acá hay una variación de la magnitud del voltaje del complejo QRS, no es tan visible. La cardiomegalia definitivamente es signo característico del derrame. Y cuando tenemos un derrame pequeño, con una presión dentro del saco pericárdico de 8 a 10 milímetros, en el cuello no se ve dilatación de las venas yugulares, la presión arterial es normal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria está bien, hay signos de perfusión periférica normal, es decir, temperatura, color de manos y pies es normal, y en el eco no se ve efusión excepto engrosamiento de las cavidades o un pequeño derrame. Cuando tenemos un compromiso hemodinámicamente leve, pero el paciente está compensado, hablamos de presiones de 10 a 15 milímetros, hay distensión de las venas yugulares, característicamente no desaparecen con la inspiración, o se hace muy evidente con la compresión del hipocondrio derecho. Puede haber pulso paradójico, que es la disminución de 10 milímetros en la toma de la presión arterial realizada en inspiración forzada. El paciente no tiene hipotensión, tampoco tiene taquicardia. Obviamente hay buenos signos de perfusión periférica, es decir, temperatura distal, coloración distal, llenado capilar normal. Un signo muy importante de adecuada perfusión es el débito urinario. Si la diuresis es normal, definitivamente es un derrame que hemodinámicamente no es significativo. Y en el ECOS vemos la presencia de derrame, pero con colapso leve del ventrículo derecho. Lo que observamos acá, observen ustedes la banda negruzca entre las dos hojas de pericardio, ahora es mucho más visible. El corazón, un corte transversal, vemos como que sube y baja. Esto es lo que ocasiona la alternancia eléctrica, es decir, el cambio de voltaje del complejo QRS cuando el corazón está más cerca de la pared, los complejos tienen más voltaje. Cuando el corazón está más lejos de la pared, los complejos tienen menos voltaje. Igualmente, cuando el corazón está cerca de la pared torácica, los ruidos cardíacos son más intensos. Cuando está más lejos, los ruidos cardíacos son de menos intensidad. Por eso es que se producen los ruidos cardíacos de tonalidad variable. Signo de derrame pericárdico. Observen ustedes, este es el hígado, la vena cava inferior está dilatada y obviamente todo lo que está conectado a la vena cava tiene éxtasis sanguíneo, hipertensión venosa sistémica y vamos a tener hepatomegalia, vamos a tener dolor en hipocondrio derecho, edemas, ascitis, todos los signos de compresión de la vena cava inferior y dificultad en el drenaje venoso hacia la aurícula derecha. Comprenderán ustedes que si yo tengo una elevada presión hidrostática en la aurícula y hay un fluido que colapsa en la aurícula derecha, cuando inspiramos, que aumenta el retorno venoso, no puede aumentar el retorno venoso porque la presión en las cavidades derechas está aumentada. Eso hace que las venas yugulares estén bastante notorias y no colapsan en inspiración. Aquí tenemos un caso con un derrame muchísimo más significativo,
con presencia de bandas de fibrina, esto es como la radiografía con la gran cardiomegalia. Ha ocurrido esto y vean ustedes que el colapso es similar al caso anterior. Si regresamos aquí, la repercusión se ve por el colapso de las cavidades. Y comparen ustedes esta aurícula, que es la aurícula derecha, cómo se colapsa la pared, con la magnitud que se colapsa acá es muy similar, pero con un derrame pues notoriamente mayor. La gran diferencia es que en este caso el tiempo en que se acumula el fluido es mucho mayor, por eso es de que la magnitud es mayor. Adicionalmente tenemos derrame pleural porque esto es una policerositis. Este es un caso de una pericarditis tuberculosa. Este es un derrame piógeno y observen ustedes la densidad es como una mazamorra. Comprenderán que evacuar esto con una punción es imposible. En este caso el paciente tiene que ir a cirugía para un drenaje quirúrgico. Y acá vemos que la vena cava también está dilatada como expresión de que la presión dentro de la aurícula derecha está significativamente incrementada. Con la ecografía, dependiendo el espacio que hay a nivel posterior, si es medio centímetro, de medio a 2 centímetros o más de 2 centímetros, tenemos nosotros que 50 a 100 centímetros cúbicos si es medio centímetro, 100 a 500 si es de medio centímetro a 2 y más de 500 centímetros cúbicos si el espacio ese es mayor de 2 centímetros. La semiología nos dice si es leve, definitivamente no hay mayores signos semiológicos. El derrame moderado, tenemos nosotros aparición de signos semiológicos, distensión de venas yugulares, dolor en el hipocondrio derecho con reflujo hepatoyugular muy importante, ausencia de colapso inspiratorio de las venas yugulares, los ruidos cardíacos de baja intensidad y tono variable, la frecuencia cardíaca se incrementa, pero no hay alteraciones en la perfusión periférica. Si el derrame es severo, se suma hipotensión, alteraciones en la perfusión periférica, taquicardia, polimnia, entonces semiológicamente podemos nosotros también diferenciar la magnitud del compromiso hemodinámico producido por el derrame. Como mencioné, la repercusión, relación directa con la velocidad de acumulación del derrame. La elevada presión intrapericárdica ocasiona colapso de cavidades y esto, como evidencia clínica, tenemos signos de bajo gasto cardíaco, que son hipotensión, el pulso es filiforme, frialdad distal, llenado capilar lento, todos signos de hipoperfusión periférica. Observen ustedes acá la magnitud de colapso de todas las cavidades. Este es un caso ya de un severo incremento de la presión intrapericárdica. Bueno, estos son los signos ecográficos. Este es para el siguiente curso. Ahora no interesa. El concepto es de que cuanto mayor cantidad de volumen hay y cuanto más rapidez de acumulación ocurre, el colapso de las cavidades es más importante. Este colapso hace de que las condiciones y el volumen de sangre que ingresa a los ventrículos para ser inyectado hacia la circulación sistémica del ventrículo izquierdo o hacia los pulmones del ventrículo derecho varía con el ciclo respiratorio. Esto es lo que se llama situación de interdependencia, que lo vamos a ver después. Entonces, en la valoración del derrame pericárdico es muy importante la magnitud de el volumen sanguíneo que ingresa a las cavidades. Esto lo hacemos con el estudio Doppler. Estas imágenes triangulares son expresión de volumen de sangre.
Si hablamos de flujo pulmonar, es sangre que sale durante la sístole. Acá está el QRS, la sístole, QRS, la sístole. Cuanto mayor área tiene el triángulo, hay más volumen que está saliendo. Cuanto menor área tiene el triángulo, hay menos volumen. Esto es el flujo tricuspidio. Observen que dependiendo del QRS, estamos en la diástole. Cuanto mayor área tienen estos dos triangulitos, mayor volumen que sale. Cuando disminuye el área de los triangulitos, menor volumen que sale. ¿Por qué? Porque si entra poco volumen, sale poco volumen, entra más volumen, sale más volumen. Para que se entienda esto, vamos a ir a una explicación complementaria de la presentación de ciclo cardíaco y ruidos. Un momento, vamos a ubicarla. En alguna clase teórica les han hablado de cómo se cuantifica el flujo sanguíneo durante el ciclo cardíaco. No, no, doctor. ¿Cómo lo pueden hacer semiológicamente? Eso sí es concepto ultra básico. ¿Cómo puedo saber fácilmente desde el punto de vista semiológico que el gasto cardíaco está normal? Lo más sencillo es con la onda de pulso. Si la onda de pulso es buena, definitivamente si algo está bien es el gasto cardíaco. Bueno, ¿ven la presentación, el ciclo cardíaco? Sí, ciclo cardíaco. Bueno, esto es una vista de las válvulas atrioventriculares, la mitral, la tricúspide, y el color rojo es la sangre que ingresa de la aurícula izquierda, en este caso al ventrículo izquierdo, obviamente esta es la diástole. En esta vista, que es una angulación superior al transductor, se ve la aorta, y el humo azul amarillo que sale es el volumen de sangre que sale en sístole. Los colores varían según la velocidad con que la sangre sale. El color amarillo indica alta velocidad, el color azul o rojo baja velocidad. Si el volumen que ingresa por esta puerta, que tiene una dimensión mayor a esta otra puerta, es el mismo, para que pueda pasar la misma cantidad en la misma unidad de tiempo, tiene que pasar con más velocidad, por eso el color da color de turbulencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cuantificamos nosotros el volumen que está saliendo por la aorta o el volumen que está entrando por la válvula mitral? En las clases de geometría del colegio, nos enseñaron a medir el área de la circunferencia. Que había que medir un diámetro, asumiendo que el tracto de entrada y el tracto de salida son circunferenciales. No es esto tan exacto, pero esa es la forma como los investigadores asumieron la fórmula para el cálculo del gasto cardíaco. Mido el diámetro, lo divido entre 2 y tengo el radio, y pi por radio al cuadrado me da el área de la circunferencia. Comprenderán que el área de esta circunferencia es mayor que el área de esta circunferencia. Ahora, ¿cómo calculo el volumen o en base a qué calculo el volumen? Se calcula en base a asumiendo que el volumen que esté entrando es el volumen que entra en un cilindro. Entonces, comprenderán ustedes que si yo estimo que el cilindro de sangre que ingresa por esta área es el mismo que sale por acá, el cilindro, este acá tendrá que tener más altura. ¿Por qué? Porque el volumen del cilindro, por geometría de colegio, sabemos que es el área en la base por la altura. Si yo tengo una base menor, la altura tiene que ser mayor para que el volumen sea el mismo. Ese es el principio. Entonces, en el ciclo cardíaco, nosotros tenemos un fenómeno eléctrico, que es el movimiento iónico a través de la membrana del miocito de sodio, potasio, cloro y calcio, que genera el impulso eléctrico que hace que se contraiga la fibra. Esto genera cambios hidráulicos, cambios volumétricos, cambios geométricos en las cavidades.
Esta es en rojo la presión de la aurícula derecha. Que vean ustedes que dependiendo del momento del ciclo cardíaco, la presión tiene diferente magnitud. Esta línea es la presión del ventrículo. Hay momentos en que la presión del ventrículo supera la de la aurícula. Acá se cierra la válvula mitral o la tricúspide. La presión, cuando aumenta y supera la presión de la aorta, acá a este punto se abre la válvula aórtica. Cuando la presión cae por debajo de la válvula, o sea, cuando la válvula se abre, sale sangre, y este triángulo expresa el volumen de sangre que está saliendo en este latido. Semiológicamente, acá está la onda de pulso, entonces yo sé que si siento la onda de pulso, estoy en este momento del ciclo cardíaco. Tómense el pulso en este momento y cuando no sientan onda, estamos en este momento que es la diástole. Entonces ustedes pueden cuantificar o pueden cualificar qué volumen está saliendo con la onda de pulso. Si la onda de pulso es de la amplitud que están palpando ustedes en este momento, asumiendo que todos están sanos desde el punto de vista cardiovascular, esa es una onda de pulso normal correspondiente a un paciente con gasto cardíaco normal. Si esa onda de pulso es muy amplia, el paciente está manejando más volumen o más presión. Si la onda de pulso es menos amplia, el paciente está manejando menos volumen o probablemente está con la presión arterial baja, porque estamos cualificando volumen y presión. En la diástole empieza pues cuando la presión del ventrículo cae por debajo de la aorta, se cierran las válvulas aórtica y la pulmonar, segundo ruido. La presión sigue cayendo hasta que cae por debajo de la presión de la aurícula y aquí se produce el llenado. Entonces, el área de este triángulo se asume que es la altura del cilindro. Entonces, como ya conozco el área del tracto de salida, lo multiplico por el área de este triángulo y tengo el volumen de sangre que está saliendo en este latido. En la diástole, el área de estos dos triángulos multiplicado por el área del tracto de entrada es el volumen de sangre que está ingresando al ventrículo izquierdo durante la diástole o al ventrículo derecho durante la diástole. Comprenderán ustedes que si entra menos sangre, la onda de pulso va a ser menor. Entonces, si la onda de pulso es menor, yo tengo que asumir que definitivamente ha entrado menos volumen y esta área multiplicada por el tracto de entrada, pues es un número menor. Así tenemos nosotros los volúmenes normales. Entonces, este concepto es lo que graficamos con la ecocardiografía. Me parece que se ha colgado un momento. ¿Se entendió la explicación? Sí, sí, doctor. Bueno, vamos a esperar que regrese el PowerPoint. Problema cuando hay varias presentaciones en simultáneo, la máquina se hace lenta, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poco rápido, esto ya lo hemos explicado. Entonces, esto es el área de la base, divido el radio, el diámetro, perdón, divido entre 2. Pi por radio al cuadrado me da el área de la circunferencia o el tracto de salida o el tracto de entrada. El volumen del cilindro es el área de la base por la altura del cilindro. Entonces, perdón, está llamando al hospital un ratito.
Sí, buenos días. Sí, sí, sí. ¿Podemos comunicarnos a las 10:30, por favor? Ya, ok. Aló. ¿Me escuchan? Sí, 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 doctor. doctor. Bueno, entonces le decía de que el volumen del cilindro es el área en la base por la altura. Entonces, los investigadores determinaron que la altura del cilindro es equivalente a el área del triángulo de flujo detectado con la señal Doppler. De esa forma es como se calcula el volumen de sangre que ingresa o sale de las cavidades. Entonces, ahora sí vamos a comprender este gráfico. Entonces, este triángulo es el volumen de sangre que está saliendo por la arteria pulmonar. Estos dos triangulitos es el volumen de sangre que está ingresando por el anillo tricuspideo hacia el ventrículo derecho. ¿Qué hace de que tengamos una variación así tan importante? Cuando hay derrame pericárdico, con la respiración el septum interventricular se desvía. Como la cavidad no se distiende, la única forma de que el volumen se acomode cuando aumenta la presión de las cavidades derechas es que el septum se desvíe hacia la izquierda o hacia la derecha. Esa desviación del tabique reduce transitoriamente las cavidades y las cavidades pues definitivamente van a tener menor volumen, por eso ingresa menos volumen, sale menos volumen, menos volumen, menos volumen, ingresa más volumen, sale más volumen. A eso se llama acentuación de interdependencia. Entonces, a eso es lo que se refiere variación de los patrones de llenado y velocidades de flujo con la respiración. Semiológicamente, nosotros detectamos esto por la caída de la presión arterial más de 10 milímetros en inspiración. Eso es lo que se llama el pulso paradójico. Entonces, si yo hago que el paciente inspire, que contenga la respiración y en ese momento mido la presión, si evidencio que hay caída de más de 10 milímetros, definitivamente eso se denomina pulso paradójico. El taponamiento cardíaco ocurre cuando la presencia de fluido aumenta significativamente el volumen dentro del saco pericárdico, aumenta la presión dentro del mismo. Esto se extiende a las presiones intracardíacas, limitando el llenado, y el efecto compresivo es más notorio en la fase ciclocardíaca, que la presión es más baja en las cavidades. Es la sístole en las aurículas y la diástole en los ventrículos. La repercusión hemodinámica nosotros la valoramos por los cambios de volumen con la respiración. Acá ven ustedes que tanto en el ventrículo derecho hay momentos en que estas son ondas de flujo, tienen menos magnitud, en otros momentos más magnitud. Y observen ustedes que correlacionadas con las de las cavidades izquierdas, cuando en la cavidad izquierda aumenta, en el derecho disminuye, cuando en el derecho aumenta, en el izquierdo disminuye. Esto es lo que se llama acentuación de interdependencia. Y vean ustedes que la señal de electrocardiograma también varía cíclicamente con la respiración. Cuando la presión supera los 20 milímetros de mercurio, semiológicamente vamos a encontrar venas yugulares dilatadas, pulso paradojal, que es decir, caída de 10 milímetros de la presión sistólica en inspiración forzada, taquicardia,
Pero todavía no tenemos hipotensión y hay todavía signos de una perfusión periférica adecuada. Pero ya en el eco vemos colapso de las cavidades. Cuando el paciente está hemodinámicamente descompensado, lo que varía es que tenemos taquicardia, taquimia, hipotensión y muy notorio pulso paradójico, más de 10 milímetros. Y en el eco vemos un colapso de cavidades y que el corazón está nadando dentro del saco pericárdico. Esta característica del corazón nadante, que es el corazón que sube y baja dentro del saco pericárdico, es lo que hace que cuando el corazón está más cerca de la piel, los ruidos son más intensos, cuando se alejan los ruidos son menos intensos. Cuando se acerca el electro tiene más voltaje, cuando se aleja el electro tiene menos voltaje. Esto depende, como les digo, de la velocidad con que se acumula el fluido dentro del saco pericárdico. Y es, acá me equivoqué con la evidenciable acá. Vean ustedes que el corazón prácticamente está nadando dentro del saco pericárdico. Vean, cuando está más cerca, ruidos cardíacos más intensos. Cuando está más lejos, ruidos cardíacos menos intensos. En el electrocardiograma, vean ustedes, esto es lo que se llama alternancia eléctrica. Voltajes de menos magnitud, voltajes de más magnitud. Este signo indica presencia de derrame pericárdico. Como podrán reconocer, el paciente está con una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto, está con taquicardia. Si le tomamos la presión en este momento, va a ser mucho menor si le tomamos en este momento. Más allá de los cambios de voltaje, reconocemos acá que hay signos de bloqueo de rama izquierda, o sea, es un paciente con una patología cardíaca preexistente que adicionalmente tiene derrame pericárdico. O a veces los complejos son de voltaje muy pequeñito y a pesar de ser tan pequeñitos se pueden ver pequeñas variaciones. Definitivamente, en este caso el paciente está con gran dilatación de las venas del cuello, está taquicárdico, está hipotenso, con signos de bajo gasto, frialdad distal, oliguria, confusión mental, todos los signos de severa hipoperfusión periférica. Entonces, en el taponamiento cardíaco, disnea, en ocasiones dolor torácico, gran dilatación de las venas del cuello, ausencia de colapso inspiratorio, pulso paradójico, que es una caída de presión arterial más de 10 milímetros, pero hay que tener presente que esto no es patognomónico, porque ocurre en embolia pulmonar masiva, en EPOC severo, en obesidad mórbida. Tenemos también hipotensión y taquicardia, ruidos cardíacos de tono variable, de baja intensidad. Y un signo de bajo gasto muy sensible es la presencia de oliguria, si el paciente lo estamos monitorizando pues ya varias horas. A menudo tenemos evidencia de la enfermedad subyacente, o sea, en la historia documentamos si es un paciente renal, es un paciente oncológico, es un paciente con tuberculosis, etcétera, etcétera. Bueno, este es el tratamiento que es motivo del siguiente curso, no es en este momento el punto de conversación. Entonces, tenemos en el taponamiento pericárdico esto que es la tríade B, que son 3 signos característicos. Infiltración yugular muy notoria, hipotensión arterial progresiva, signos de shock, ruidos cardíacos de muy baja intensidad, y el pulso paradójico, disminución de mayor de 10 milímetros con la inspiración. Si tenemos los 3 signos, si no se evacúa el derrame, podemos perder al paciente. Entonces tenemos que cuantificar el volumen del derrame, hacer la punción, van a ver ustedes acá como un filamento blanquecino. ¿Qué pasa? Ahí está, y entró la aguja. Y van a ver que el corazón va a ir aumentando poco a poco de volumen conforme se va evacuando
el volumen del derrame. Vean ustedes la magnitud del corazón sin derrame y cómo está con derrame. Por eso, pues, comprenderán ustedes que en este momento la sangre que está ingresando a las cavidades es significativamente menor que la sangre que ingresa cuando evacuamos el derrame por completo. Es fácil de deducir que la presión arterial va a ir subiendo, la frecuencia cardíaca va a ir bajando progresivamente y van a desaparecer todos los signos de hipoperfusión periférica. En este momento tengo que decirles que tan importante como hacer la punción es escribir las órdenes para que el derrame que estamos evacuando sea analizado, porque allí está el diagnóstico. ¿Qué cosa es lo que llevó el derrame? La respuesta está en el examen bioquímico y anatopatológico del fluido que hemos evacuado. Si ese fluido no se analiza, nos quedamos sin diagnóstico y el paciente se queda sin tratamiento. Lamentablemente, a veces ocurre que cuando le decimos a alguien que haga no, el que ha punzado que escriba. Cuando yo punce, escriba. Entonces, esas conductas lamentablemente significan más de una vez que la muestra la botan a la basura y nos quedamos sin diagnóstico. Yo no pierdo mi colegio médico, ni me cambia el nombre, ni pierdo la especialidad si escribo las órdenes para que el derrame sea analizado. Entonces, tener presente eso. Si no me tocó punzar, bueno, para la siguiente punzo yo, pero si yo no estoy punzando, tengo manos, tengo el lapicero y sé escribir para llenar las órdenes para hacer el análisis correspondiente del fluido pericárdico. El síndrome efusivo constrictivo ocurre cuando tenemos repetidas episodios agudos de inflamación, no se trata adecuadamente la etiología o es una etiología con tratamiento difícil como una neoplasia o una colagenopatía. Entonces, a veces la sospecha clínica es evacuamos el derrame y el paciente sigue con los signos de hipertensión intrapericárdica. Y eso ocurre porque la hoja visceral se ha engrosado y está ejerciendo efecto compresivo sobre las cavidades, como lo observan acá. Vean ustedes lo gruesa que está la hoja visceral, prácticamente ya es como un casquete, y todavía tenemos evidencia de derrame. La constricción pericárdica ocurre cuando el pericardio engrosado, frecuentemente calcificado, limita el llenado de las cavidades. El engrosamiento uniforme de las hojas se extiende hacia los orificios de ingreso de los grandes vasos o salida de los mismos y ocasiona bandas que a veces comprimen los grandes vasos, limitando pues tanto el llenado como la eyección de sangre. El evento final es que en diástole se igualan las presiones en las 4 cavidades, que es el signo característico de pericarditis constrictiva. La fisiopatología del pericardio rígido, fibrosado o calcificado limita la relajación y la extensibilidad ventricular. Esto hace que aumenten las presiones de llenado, hay una dilatación vía auricular, disfunción diastólica, y funcionalmente hay aumento de la interdependencia ventricular, disociación de las presiones intratorácicas e intrapericárdias durante la respiración. Esto de acentuación de interdependencia es que si yo tengo las cavidades en un saco que no es distendible, cuando el volumen aumenta en una cavidad, en la vecina disminuye. Y todos los parámetros funcionales que ocurren con la respiración van a estar alterados porque, por ejemplo, el aumento de volumen que ocurre en las cavidades de ellas en inspiración va a ser inevitablemente que disminuya el llenado en las cavidades izquierdas.
Yo lo comparo esto de la acentuación de interdependencia con una experiencia jocosa que me pasó en una conexión aérea hace algunos años, que me tocó el asiento del centro y había un gordo al lado de la ventana, un gordo pasadizo, y yo estaba entre los dos gordos. Respiraban los gordos y yo no podía ni respirar. Eso es la acentuación de interdependencia, que he visto en gráficos. Cuando aumenta el volumen de una cavidad, lamentablemente disminuye el volumen de la vecina. Y todos los parámetros de flujo, sea de válvulas atrioventriculares, de vena pulmonar, o de arteria aórtica o arteria pulmonar, van a variar dependiendo la posición que tiene el septum interventricular. Los signos clínicos o semiológicos: intolerancia al ejercicio, signos de bajo gasto cardíaco, signos de hipertensión venosa sistémica predominantes, venas yugulares dilatadas. Hay un signo que es típico del signo de Kussmaul, que es aumento de las venas yugulares en inspiración, cuando lo normal o lo fisiológico es que se colapsen las yugulares. Los pulmones no tienen signos de hipertensión venocapilar, o hay derrame. En la auscultación cardíaca, los ruidos son de baja intensidad y característicamente un sonido que se llama no pericárdico, que es un tercer ruido, un poco agudo, de un tono medio áspero, producido por la vibración de las paredes del ventrículo izquierdo durante la protodiástole, por la gran velocidad con que ingresa la sangre, por la elevada presión que hay en las aurículas. Hay ascitis, hepatomegalia, signos de hipertensión venosa sistémica. Los signos o el bajo gasto cardíaco crónicamente reducido en el tiempo hace que el paciente entre en un estado hipercatabólico, y al final el paciente tiene un aspecto caquéptico, como un paciente terminal por enfermedad infecciosa, neoplástica, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto son los signos de la pericarditis constrictiva. Este es el signo hemodinámico característico, la igualación de presiones del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, o en diástole, o el signo de la raíz cuadrada, típico y patognomónico de pericarditis constrictiva. Esta es la curva del ventrículo izquierdo, la curva del ventrículo derecho, y vean ustedes que en diástole las presiones se igualan. En la radiografía se ve la presencia de calcio, muy notorio, acá a nivel de la base del corazón, la salida de los grandes vasos o el ingreso de las venas sistémicas, la zona del ápex. El inconveniente con esto es de que cuanto más calcio tiene el pericardio, a veces se forman como unas espículas que penetran hacia la pared del ventrículo, y esto lamentablemente cuando el cirujano trata de disecarlo, a veces perfora el ventrículo o secciona una coronaria, y ahí tenemos pues complicaciones que pueden ser incluso letales en la cirugía. De allí que el diagnóstico tiene que ser lo más precoz posible antes de que se calcifique el saco pericárdico, y en ese momento, ese escenario clínico, las técnicas de imagen actuales como la resonancia magnética o la ecocardiografía nos permiten un diagnóstico muy exacto. Observen ustedes acá, las hojas están notoriamente engrosadas, punto de calcificación, y vean ustedes que cuando el paciente inspira, cómo se desvía el septum hacia la izquierda. Cuando el septum está desviado hacia la izquierda, vean ustedes que el septum intraauricular también está notoriamente desviado hacia la izquierda cuando debe estar en posición central, hace de que el volumen que ingresa a las cavidades izquierdas disminuya, y eso es uno de los signos o la causa del bajo gasto cardíaco crónico que tienen estos pacientes. Otro ejemplo, pericardio muy grueso. Acá tenemos un corte transversal, vean ustedes calcio por todos lados, incluso acá la pared miocárdica está calcificada. Movimiento anómalo del septum.
dilatación de las aurículas. Este es un estudio tridimensional mostrando el gran crecimiento de la aurícula derecha. Acá vamos a hacer un corte transversal. Ahora todo esto es calcio. El movimiento anómalo del septum, indicando la severa situación de interdependencia. Esto es lo que les mostraba. Cuando el septum está desviado hacia la derecha, el flujo tricuspidio disminuye, aumenta el flujo mitral, aumenta el flujo en las venas pulmonares. Cuando el corazón tiene esta característica, que es documentable con el estudio de Doppler, vena pulmonar, arteria aorta, válvula mitral, propagación de flujo, definitivamente hablamos de acentuación de interdependencia. Cuando el septum se va hacia la izquierda, aumenta el flujo tricuspidio, disminuye el flujo mitral y varía la morfología de la vena pulmonar. Entonces, definitivamente, este parámetro nos indica que el saco pericárdico está grueso, está limitando el llenado de los ventrículos. Y es documentable en cavidad extra también con el estudio Doppler. Entonces, en las venas suprahepáticas también tenemos nosotros variaciones y algo típico es que en expiración el flujo se regresa hacia la vena suprahepática porque la posición del septum se va hacia la derecha. Los hallazgos del Doppler definitivamente son muy característicos, pero no están en el 100% de los pacientes. Es un desafío cuando tenemos una condición asociada que es la cardiomiopatía restrictiva, que es una enfermedad primaria del músculo cardíaco. Semiológicamente es prácticamente muy similar, venas yugulares ingurgitadas, signos de bajo gasto, presión de aurícula izquierda y derecha elevadas. Y los signos estos de asociación de interdependencia pueden hacerse muy evidentes cuando reducimos la precarga en los pacientes induciendo diuresis. En la miocardiopatía restrictiva, así hagamos esta maniobra, no hay variación en los patrones de llenado del ventrículo. Algo característico son las velocidades de desplazamiento miocárdico que habitualmente en la pared lateral son menores que en el septum. En la pericarditis constrictiva, en la pared lateral son menores que en el septum, como se ve en este gráfico. Las técnicas de imagen como la resonancia magnética nos permiten caracterizar los tejidos, caracterizar cuán calcificado está el pericardio, o si hay presencia de fibrosis, esta banda acá un poco plomo más claro, que diferencian pues una pericarditis constrictiva de una miocardiopatía restrictiva, que es este caso. Ese es ya otro tema. Entonces, el diagnóstico diferencial de una pericarditis constrictiva es la miocardiopatía restrictiva, es lo más desafiante. Y el gran problema es de que si yo confundo una miocardiopatía restrictiva con pericarditis constrictiva, operamos al paciente y post cirugía sigue exactamente igual. Es catastrófico si esto ocurre. El col pulmonar se diferencia relativamente fácil por el antecedente de enfermedad respiratoria. Igualmente la estenosis tricuspidia también la diferenciamos con facilidad por la semiología del soplo diastólico de llenado tricuspidio y los antecedentes clínicos, sea de una enfermedad carcinoide o una enfermedad reumática. Esta diferenciación entre pericarditis constrictiva y miocardiopatía restrictiva se hace fundamentalmente hoy en día por resonancia, pero con ecocardiografía era la herramienta principal hasta hace algunos años, y semiológicamente podemos hacer nosotros la diferencia porque no hay acentuación de interdependencia y no hay disociación en las presiones intratorácicas. O sea, este fenómeno de movimiento anómalo del septum con la respiración no existe en los pacientes con miocardiopatía restrictiva.
Entonces, no voy a tener pulso paradójico, no voy a tener aumento de la vena yugular en expiración, todos los signos característicos de acentuación de interdependencia. Muy bien, esto fue en Marruecos hace algunos años que fuimos a hablar justo sobre enfermedad pericárdica en el Congreso Mundial de ECO de aquella vez. Entonces, al norte de África, la ciudad moderna, muy bonita, la antigua es espectacular, pero hay que tener cuidado porque por acá puede pasar un auto a toda velocidad, pueden pasar motos, camiones, carretas. Es una de las características más peculiares de las medinas de los países del Medio Oriente, del norte de África, ¿no? Muy bien, espero de que haya sido bastante clara la presentación. Si tuviesen algunas preguntas. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no tengo ninguna pregunta. Ha estado claro, doctor. Entonces, no se olviden, síndrome pericárdico es desafiante para el clínico, puede manifestarse como síndrome de otro ácido agudo, tiene sus características peculiares, puede manifestarse como insuficiencia cardíaca, puede manifestarse como un síndrome consultivo, y uno puede estar sospechando una neoplasia, una síndrome de compresión de vena cava inferior por un tumor, por un ganglio, y es una peritonitis constrictiva. Es una condición en nuestro país relativamente prevalente por la gran cantidad de pacientes con tuberculosis que tenemos, pero las etiologías pues también incluyen medicina interna, como puede ver el lupus, incluyen problemas del oncólogo, las neoplasias, de medicina de emergencias y desastres, los traumatismos torácicos agudos, que en el tiempo van a ocasionarnos problemas de constricción pericárdica. Entonces, es todo un desafío diagnóstico. Y no se olviden de que todo empieza con una buena historia clínica. Por ejemplo, si yo sé que el paciente tiene familia con tuberculosis, contactos positivos, definitivamente mi presunción inicial es descartar presencia o no de tuberculosis. Y si tiene las características de hipertensión venocapilar, hipertensión venosa sistémica, en el electro los complejos pequeños con repolarización anómala, definitivamente pues enfermedad pericárdica. En el electro no se olviden el signo de alternancia eléctrica típico del derrame, que correlaciona directamente con los ruidos cardíacos de tono variable en el examen clínico. En el electrocardiograma, la regionalidad de los cambios diferencial con enfermedad coronaria, lo hemos mostrado bastante didácticamente con los colorcitos de las derivaciones, que son parámetros que pueden ayudarnos. Y sobre todo que la velocidad de acumulación del derrame tiene como consecuencia la presentación o no aguda de los síntomas de hipertensión intrapericárdica. Muy bien, entonces, con esto ya esta era la segunda y última clase que tengo con ustedes. A continuación seguimos ya con el grupo de práctica. Muy bien, entonces continuamos en el siguiente curso. Muchas gracias, doctor. Que pase felices fiestas. Ok, gracias a todos. Felices fiestas también a todos. Cuídense mucho. No salgan en Año Nuevo, quédense en casa con la familia. Tengan mucho cuidado. Gracias, doctor. Felices fiestas. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego. Suerte. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, disculpe, para Mire, la mire, práctica pasamos a otro mire, grupo. pero O no, el propósito eso no es hacerte cambiar de opinión. Aquí seguimos, acá seguimos. Sí, Mire, ok, doctor. Ya, sí en 5 minutos. ya, doctor. no es cambiar de opinión, Sí. es aportarte conocimiento.
Me creo de gente muy importante.